Bien. Bien. Esta es la segunda clase del curso Física de las Radiaciones y Dosimetría. Estamos usando las diapositivas realizadas por el señor Podgorczak de la Universidad de McGill, las que han sido hechas como colaboración al Organismo Internacional de Energía Atómica. Este es un libro, el libro Radiation Oncology Physics, que ha sido hecho especialmente para los estudiantes de física médica, para los que quieren aplicar la física en radioterapia, en radiodiagnóstico, en medicina nuclear. Pues hemos tenido la introducción, luego hemos realizado la explicación de la estructura atómica y nuclear. Ahora pasaremos a estudiar las interacciones que tienen los rayos electrónicos con la materia, para pasar luego a las interacciones de los fotones. De eso se trata. Muy bien. Vamos a ver entonces las emisiones que tiene el núcleo atómico, el proceso por el cual se emite partículas del núcleo. El núcleo está compuesto por protones y neutrones que están en pleno movimiento, están dentro de un sistema en la que la interacción nuclear y la interacción coulombiana juegan un rol muy importante, y lo que es claro y que debe estar comprendido de una manera explícita es que protones y neutrones están en volumen interactuando entre sí y por lo tanto de repente dando lugar a una serie de reacciones internas que finalmente se expresan con la emisión de partículas o de fotones a partir del núcleo. Entonces ahí tenemos el concepto de decaimiento nuclear, la desintegración nuclear, la transformación nuclear, la transmutación nuclear y el decaimiento radioactivo. Vamos a ver de qué se trata. Veamos en primer lugar la radioactividad. La radioactividad es la propiedad que tienen las sustancias compuestas de núcleos de emitir partículas, fotones, y esas partículas significan una actividad, o sea, la sustancia se muestra activa. Muy bien. Esta actividad no es eterna, no es eterna. Tiene un decaimiento que se expresa en una disminución de la actividad del núcleo inicial. La actividad es el número de emisiones de partículas por segundo, o número de emisiones de fotones por segundo, o número de decaimientos, que puede ser fisión nuclear, emisión de partículas alfa, emisión de partículas gamma, y también de electrones y otras formas de expresión de la radiactividad. Ese número de decaimientos por segundo se llama actividad del padre en función del tiempo. A esta actividad se le atribuye dos conceptos: la media vida y la vida media. Un término un poco juego de palabras. La vida media es la mitad, digamos, de la vida, para decirlo en términos simples, y la
vida media, perdón, la media vida es eso, la mitad de vida aproximadamente, y la vida media es el promedio de vida. ¿Cómo se define esto? Aquí tenemos una curva, tenemos aquí en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la actividad, que depende del tiempo. La curva en función del tiempo es esta, la que estamos aquí en línea sólida. Va disminuyendo de una manera exponencial. La fórmula es esta de acá, es actividad en función del tiempo es igual a la actividad en el tiempo cero multiplicada por la exponencial de menos lambda multiplicada por el tiempo, donde lambda se le conoce como la constante de actividad o de decaimiento. De modo que esta es una línea. Ahora bien, si nosotros hacemos un promedio de la vida, significa calcular el área de esta que está bajo la curva, un promedio matemático. Esa área es la integral de la función e a la menos lambda t multiplicada por, obviamente, de entre 0 e infinito, o sea, desde el punto inicial hasta cuando ya no hay actividad. Y finalmente resulta a la actividad 0 multiplicada por tau. Este tau es entonces un número calculado dividiendo la integral entre la actividad inicial. De modo que tau es la vida media, así se llama, la vida media. Acá en este punto tenemos la actividad inicial dividida entre el valor E del número neperiano. Como que esta corresponde al tiempo tau. En cambio, cuando la actividad es la mitad de la inicial, o sea, A sub 0 sobre 2, el tiempo que le corresponde a ese se le llama la media vida. También se le denomina tiempo de semidesintegración. De modo que esta es la curva que explica más o menos de qué estamos hablando cuando se trata de la radioactividad, la media vida o la vida media. No debemos confundir esos conceptos porque muchas veces efectivamente hemos observado que se confunden. Cuando hay un decaimiento y como resultado de este resulta un núcleo diferente o diferente estado, este nuevo estado no tiene por qué mantenerse ya como final. Puede que a su vez siga decayendo, siga emitiendo partículas. Por esa razón aquí tenemos el concepto del padre y la hija. Padre y la hija. El padre es el que decae y la hija es el que sale del padre por el decaimiento, pero a su vez esta puede también decaer. Por esa razón tenemos aquí dos curvas. La actividad del padre, que comienza por la actividad en el tiempo cero, está en este punto de acá, que es igual a la constante de decaimiento multiplicado por el número de núcleos del padre. O sea, se empieza por el núcleo y en función del tiempo. O sea que la actividad entonces inicial puede ser calculada por la lambda de P, o sea, la constante radioactiva por el número de padres. Esa es la actividad. Esta va decayendo
con la fórmula aquí presente, decae. La actividad del padre en el tiempo t es igual a lambda p multiplicado por el número de padres en el tiempo t. Y lo que resulta al final es el lambda p por el número de padres en el tiempo 0 multiplicado por e a la menos lambda sub p y multiplicado por el tiempo. Ahora, la hija al principio se va alimentando del padre porque va decayendo. Sin embargo, la hija misma empieza a decaer. No tiene por qué mantenerse permanente. O que la actividad de la hija es igual a la constante de decaimiento de la hija multiplicado por el número de núcleos de la hija en el tiempo t. Hay un punto de la actividad que la hija tiene una actividad máxima porque se va alimentando pero luego va decayendo. A este t max es el tiempo de la actividad máxima. T máxima se puede calcular, sale igual a la constante de decaimiento del padre dividido entre la diferencia de las constantes de decaimiento. Es importante señalar que en el tiempo máximo, en el Tmax, o sea, el tiempo de actividad máxima, la diferencial de la actividad de la hija es 0, acá en este punto, es 0. Como que aquí tenemos pues el concepto de que el padre decae en una hija, pero a su vez la hija va decayendo. Esto se usa mucho pues estas ecuaciones en la activación de núcleos, por ejemplo en los reactores a activación neutrónica. La activación neutrónica se hace por emisión de neutrones, por ejemplo, en un material que está inicialmente puede estar totalmente estable, inerte, pero al activarse por la detección de neutrones, por la absorción de neutrones, significa pues que la actividad va aumentando. Se le impone un flujo de neutrones y se va creando núcleos excitados y esto va aumentando. Pero, como lo hemos señalado, una vez que ya los núcleos están activados, también comienzan a decaer. Y llega un momento en que ya el número de decaimientos del material acumulado radioactivo es igual al número de núcleos que se activan, más o menos aproximadamente. A ese punto se le llama actividad de saturación, de modo que hay una actividad máxima. Acá tenemos en el tiempo T, el tiempo en unidades de vida media de la hija, aquí está, y en el eje vertical se tiene la actividad de la hija en función del tiempo dividida entre la actividad de saturación de la hija. Por eso es que tenemos el 1 cuando la actividad de la hija es igual a la actividad de saturación. En el reactor nuclear o en un acelerador que se hace incidir partículas en una muestra, va a haber ese proceso de activación y desactivación, llegándose a un punto de una activación de saturación. Acá tenemos el caso, por ejemplo, de la activación del cobalto. Ustedes saben que el cobalto 60, que se usa en las llamadas bombas de cobalto, ese cobalto 60 se ha obtenido en reactores nucleares con bombardeo de neutrones del cobalto 59. Al haber esta reacción de absorción del cobalto 59 con neutrón, se obtiene el cobalto 60 más la emisión de un gamma. La manera como se expresa brevemente esta relación, esta ecuación de reacción, es colocando en primer lugar el cobalto 59, paréntesis, neutrón, que es el que
absorbe el cobalto 59 y lo que sale es rayo gamma y el resultado final, que es el cobalto 60. Cada reacción tiene una probabilidad de realizarse, o sea, no todos los neutrones que llegan a la muestra van a producir el cobalto 60, sino hay una probabilidad que se llama también la sección eficaz. En este caso, la sección eficaz es 37 bar por átomo. Bar está en unidades de 10 a la menos 24 centímetros cuadrados, que es una unidad de superficie de área. Bueno, en los reactores nucleares, la cantidad de neutrones que se emiten sobre una muestra es altísima por segundo. Normalmente en un reactor medio es 10 a la 14 neutrones por centímetro cuadrado y por segundo. Muy bien. Los padres, los núcleos, mejor dicho, ¿cómo decaen? ¿De qué manera decaen? Hay varias formas, algunas de las cuales pues vamos aquí a describirlas. El decaimiento alfa, que es en realidad la emisión de partículas compuesta por 2 protones y 2 neutrones, núcleos de helio. Después viene el decaimiento beta, que tiene que ver con los electrones. Pero los electrones que salen del núcleo pueden ser los tradicionales, entre comillas, o sea, los electrones negativos, pero también pueden ser electrones positivos o positrones. Sin embargo, también ocurre una tercera reacción, que es que los electrones que están cercanos al núcleo son absorbidos por el núcleo. A eso se llama la captura electrónica. Una tercera forma conocida es la emisión de gamma. Ahí los núcleos que tienen un nivel de energía pasan a un nivel inferior de energía emitiendo un rayo gamma. O sea, hay una desexcitación, un decaimiento. Lo que se emite entonces es onda electromagnética, un fotón que se lleva aproximadamente la diferencia de energía entre el inicial y el final. Y luego también hay la conversión interna. ¿Qué cosa es la conversión interna? Los electrones que salen, perdón, los gamas que salen del núcleo, pueden, claro, en su salida, sacar a electrones de sus órbitas y creando entonces un hueco, un agujero, un vacío, y los electrones que están en niveles superiores van a ocupar ese nivel creando una cascada. Esa reacción se le llama conversión interna. Otro tipo de actividad, de radioactividad, es la fusión espontánea. Hay núcleos pesados, como el uranio 238, que de una manera espontánea se parten en dos. A eso se le llama fisión espontánea. Veamos un poco con más detalle. En el caso de la actividad alfa. Alfa, dijimos, partícula alfa. La actividad, el decaimiento beta más, se identifica con el beta más, así, positrón. En este caso, al emitir un beta más, un beta menos, un electrón, siempre va acompañado de una partícula llamada neutrino. Esta se lleva una gran parte de la energía, motivo por el cual el espectro de energía de los electrones que son emitidos de esa manera no es un espectro que indica diferencia de niveles de energía, sino que es un espectro continuo porque en realidad el que se lleva la diferencia total es la pareja electrón y neutrino. En este caso el beta más, por ejemplo, va acompañada de un positrón y el beta menos de un
electrón con su antineutrino. En el caso del beta más va con un neutrino. O sea, se emite un positrón y un neutrino. O se emite un electrón y un antineutrino. Cuando hay captura electrónica, o sea, el núcleo se traga así, por decir, un electrón, también allí se emite un neutrino. Cuando hay decaimiento puramente gamma, ahí se emite un fotón, nada más. La conversión interna, pues ahí tiene que ver con los electrones orbitales, son se emiten electrones que son disparados, son expulsados por el rayo gamma que sale. El producto de la fisión espontánea, pues hay producto de fisión, fragmentos, son núcleos, que dicho sea de paso son casi todos radioactivos. En este lugar, un poco vamos a mostrar cómo se representa un esquema de decaimiento para el caso de radio 226 que decae en radón 222. Bueno, ¿cómo es así? Se coloca en una columna las características del núcleo padre, radio 226. Es una columna. Si es que el núcleo pierde electrones, aparece la hija a la derecha. Si más bien pierde positrones, va hacia la izquierda. Y si pierde alfas, a la izquierda. ¿Por qué? Porque el número de protones disminuye. En este caso se trata de un decaimiento alfa. El radio 226 emite pues dos tipos de alfa, no solamente un tipo. El 94.6% de los decaimientos se hace a través de unas alfas con energía cinética de 4.78 MeV. Y el 5.4% del decaimiento se hace emitiendo partículas alfa con energía de 4.6 megaelectronvoltios. Eso significa que el final, la hija, el resultado final da el radón 222. Ojo, 222 es 226 menos 2, y 86 es 88 menos 2, o sea, pierde 2 protones y 2 neutrones. Y claro, al final hay dos niveles que pueden decaer el radio 226. Puede ser el radón, que está con un nivel de excitación de 0.18 megaelectronvoltios, o puede caer en el estado fundamental. Si es que cae en el 0.18 megaelectronvoltios, está excitado, por lo tanto va a decaer emitiendo un gamma, y estos gamma se va a llevar la diferencia, o sea, va a salir rayos gamma de 0.18 megaelectronvoltios. La forma como se expresa en ecuaciones es de la manera siguiente. En general, el padre, que tiene A nucleones y Z protones, decae en la hija, que tiene A-4 nucleones y Z-2 protones, más el helio, que tiene 4 nucleones y 2 protones. También en el caso específico del radio 226, pues se pone acá el radio 226 con 88 protones, termina con el radón 222 con 86 protones más una partícula alfa. De modo que acá tenemos una versión de la expresión de esta reacción. Bien, ahora tenemos el caso de un decaimiento de beta más, o sea, se está perdiendo un positrón. El nitrógeno 13 va a emitir un positrón, por lo tanto pierde cargas positivas y su hija va a estar a la izquierda. En este caso, el nitrógeno 13
va a decaer en el carbono 13, que tiene 6 protones, el nitrógeno tiene 7 protones, y se hace a través de un positrón, se emite un positrón en 100%, o sea, todos son los positrones. Los positrones tienen un espectro continuo, porque lo discreto sería la energía del positrón más el neutrino que lo acompaña, pero el neutrino no se puede detectar fácilmente, y por lo tanto lo que se observa, se mide en el laboratorio es el espectro del positrón, que en este caso es una cosa continua. Por esa razón, lo que caracteriza a los positrones, en este caso, es una energía máxima de 1.2 megaelectronvoltios y una energía promedio de 0.5 megaelectronvoltios. Estas son las características del espectro de positrones emitidos. La manera como se expresa en ecuaciones, vemos aquí, la reacción elemental que se genera es que un positrón se convierte en un neutrón, emitiendo un positrón acompañado de un neutrino. En general, cualquier núcleo en el interior del cual se ha producido esta reacción, el padre, que tiene A nucleones y Z protones, se convierte en la hija, que tiene A nucleones y Z-1 protones, más el positrón, más el neutrino electrónico, se llama en este caso. Debo señalar que se llama neutrino electrónico porque hay otras emisiones que van acompañadas por ejemplo, el muón, sería el neutrino muónico, o el tau, que será acompañado de un neutrino taónico. Bueno, pues ese es otro tema. La manera específica de esta reacción se expresa como nitrógeno 13 con 7 protones, decae a carbono 13 con 6 protones, más un electrón, más un neutrino. Ahora podemos, en el sentido opuesto, ¿qué pasa cuando se emite un electrón negativo, un electrón convencional? Pues aquí se ha escogido el cobalto 60, que va a decaer en el níquel 60. Aquí tenemos el cobalto 60, con 27 protones, 60 nucleones, va a decaer en hay electrones, pero en dos maneras. Electrones de un tipo que tiene una energía máxima de 0.13 MeV, con una energía promedio de 0.0 MeV. Esto lo hace con un 99.9%, o sea, casi todos los cobaltos 60 decaen de esta manera. Pero un porcentaje pequeño, 0.1%, decae con electrones que tienen una energía máxima de 1.48 MeV y una energía promedio de 0.63 MeV. Decaen de esta manera. Como las hijas, el níquel 60, la hija, puede venir por dos tipos de decaimiento con diferente energía, se da pues dos niveles excitados posibles, y si es que decae en el nivel más energético, la hija también va a decaer a su vez al segundo nivel, emitiendo un rayo gamma de 1.173 MeV. Y si cae de la segunda manera, a su vez también, esta puede decaer al estado fundamental, emitiendo un rayo gamma de 1.332 MeV. Nuevamente, la manera como se expresa esta en nivel de partículas, el núcleo se está decayendo en un protón, emitiendo un electrón y un antineutrino electrónico. De manera general, acá está el padre con número másico A, número de protones Z, decae en la hija con A nucleones y Z+1 protones, más un electrón y más su antineutrino electrónico. En el caso específico del cobalto 60, esta es la manera. Aquí el padre es el cobalto, 60A, 27Z,
La hija es el níquel a 60, Z más 1, 28, y el resto es similar. Vemos pues, amigos, cómo tenemos que hacer en este caso. Observen, el padre está aquí y la hija a la derecha, porque está ganando cargas. Si uno emite una carga negativa del núcleo, el núcleo aumenta su carga nuclear. Ahora bien, este es el caso de la captura electrónica. ¿Qué pasa con la captura electrónica? Tenemos el padre, que en este caso es el berilio 7. Este puede capturar un electrón y lo hace de dos maneras. Una captura electrónica que permite que el litio 7 en este caso quede en un nivel de excitación de 0.48 megaelectronvoltios, y también puede, y esto lo hace con un 10% de probabilidad, pero también puede decaer al nivel fundamental en el 90%. Está una captura electrónica muy especial que va de frente al nivel fundamental. Si es que decae, o sea, si captura un electrón y se coloca en este nivel de excitación, 0.48, va a emitirse un rayo gamma también con la diferencia de energía correspondiente. La manera como se expresa nuevamente esto es a nivel de partículas, es que un protón en el núcleo emitió un electrón, un protón absorbió un electrón, convirtiéndose en un neutrón y emitiendo un neutrino electrónico. En forma general, el padre con número másico A y número de protones Z, número atómico también se le llama, se le absorbe un electrón, se convierte en una hija con un número atómico mayor, Z más 1, permaneciéndose con el número másico, más el neutrino electrónico. En el caso concreto del berilio 6, se tiene aquí que el berilio 7 pues absorbe un electrón, se convierte en litio 7 más el neutrino. Ven ustedes cómo tenemos que observar la manera como se coloca este diagrama de decaimiento, fijándonos que el padre está en una columna. Si pierde carga hacia el núcleo a la izquierda, si gana carga el núcleo a la derecha, y si hay decaimientos se ve los niveles de energía involucrados, que significa, por supuesto, si es en una misma columna, o sea, en un mismo núcleo, va a significar emisión de rayos gamma. Bueno, hemos visto que las hijas también decaen sin cambiar de número de protones en el núcleo, más bien lo hacen a través de emisión de rayos gamma. Tenemos el caso del cobalto, que se transforma en níquel 60 emitiendo un electrón, y el radio 226 se transforma en radón emitiendo partículas alfa. En el caso del radón, que emite partículas alfa de dos tipos, uno de ellos a 5.4%, termina siendo un radón 222, pero a nivel excitado de 0.18 megaelectronvoltios. Este nivel a su vez decae con rayos gamma, que se llama la energía de esta excitación. En el caso del cobalto 60, aquí, bueno, al emitir electrones negativos, puede pasar con un 99.9% a un níquel 60 a un valor de energía de excitación 2.5, o puede pasar a un nivel de 1.332 megaelectronvoltios. Estos dos niveles son niveles excitados del níquel 60, por lo tanto puede haber desexcitación emitiendo rayos gamma. Si es que va de
del 2.5 al 1.3 va a salir rayo gamma de 1.1, y si va del 1.3 al fundamental, obviamente se lleva pues la energía total. Este es el decaimiento gamma. Ahora veamos el caso de la emisión de electrones de conversión y la emisión de gamas. Para ello escogemos el cesio 137. El cesio 137 puede decaer emitiendo un beta menos al 94.6% y llegando a un bario 137 con el nivel de energía 0.62 megaelectronvoltios. Pero también puede decaer con el beta menos en un 5.4% directamente al nivel fundamental del bario 137. Cuando llega al bario 137 excitado con 0.62, en este caso hay una conversión electrónica. ¿Qué significa eso? Que el rayo gamma va a expulsar un electrón, en este caso de la capa K shell, o también puede expulsar electrones de otras capas, la capa L, la capa M. Entonces ahí va a haber, es un rayo gamma, el 0.062, que es la diferencia que hay entre este nivel y el fundamental. Este rayo gamma es el que puede disparar, sacar electrones de sus capas, y una vez que sacan va a haber un vacío, un agujero, cosa que va a generar una avalancha que se observa como emisión de fotones. La manera como se expresa a nivel nuclear, tenemos que un neutrón se convierte en protón emitiendo un electrón negativo y un antineutrino electrónico. En general, si este es el padre con el número básico A y el número atómico Z, se convierte en la hija con A y Z más 1 protones, más la emisión del electrón, más el antineutrino electrónico. Y en el caso concreto del que estamos viendo acá, el padre es el cesio, el A es 137, el Z inicial 55, la hija es el bario con 137 de número másico, 56 de número atómico, más el electrón, más el antineutrino. Esa es la manera como se expresa las diferentes formas de decaimiento. Muy bien, amigos, entonces hemos visto diferentes formas de radioactividad, y en la próxima clase veremos cómo interactúa ya estas formas de estas partículas o fotones que emiten, cómo interactúan con los átomos que encuentran a su paso. Hasta la siguiente clase.